la ilusión de la vieja naturaleza. Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros vivimos en un mundo lleno de muchas ilusiones. Mire, hay personas que todavía aseguran haber visto a Elvis Presley después de su muerte. Quizás vieron a un imitador, quizás una figura parecida, pero la realidad sigue siendo la misma, y es que Elvis está muerto. Todo supuesto avistamiento posterior es solamente una ilusión. De la misma manera, en ocasiones nosotros como creyentes seguimos viviendo en esa misma vieja persona que éramos antes de conocer a Cristo. Aunque nacimos de nuevo, aunque Dios hizo una obra milagrosa en nosotros, continuamos pensando, actuando y sintiéndonos esclavos del pecado. Satanás trabaja constantemente para mantener viva la ilusión de la vieja naturaleza. Él quiere que nosotros como creyentes pensemos que nunca podremos cambiar, que siempre seremos débiles, derrotados, dominados por el pecado. Pero la palabra de Dios declara algo completamente diferente. La vieja naturaleza murió con Cristo y ahora podemos recibir una nueva vida. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros como creyentes no hemos cambiado. El problema es que muchas veces no creemos que Dios lo hizo en nosotros. Mira, tú estás cambiando, pero ¿sabes qué empieza a hacer Satanás? A Satanás le encanta jugar con nuestra mente. ¿Será que tú sí has cambiado? ¿Será que Dios sí ve tu sacrificio? ¿Será que Dios sí ve tu esfuerzo? Oye, párale. La transformación espiritual ocurrió en el momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo. Ahora necesitamos renovar nuestra mente y caminar conforme a esa nueva identidad que Cristo nos ha dado. Esa nueva identidad de vida, de libertad, de salvación. Entonces hoy vamos a destruir la ilusión de la vieja naturaleza y vivir plenamente como hijos de Dios. Número 1, la vieja naturaleza murió con Cristo. Muchas personas luchan tratando de mejorar la vieja naturaleza, pero Dios no vino a reformarla, sino a crucificarla. Por eso en Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La vieja naturaleza no necesita ser educada, necesita ser considerada muerta. El enemigo quiere vivir de recuerdos, de culpas y de cadenas antiguas para hacernos creer que seguimos siendo lo mismo. Pero ¿qué te dice Dios en este día? Te dice: ya no eres esclavo, ya no eres condenado, ya no eres la persona que eras antes, ya no lo eres, no eres el mismo. Quizás tú nunca antes te habías acercado a una iglesia y el primer acercamiento que tú tuviste con Dios fue empezar a conectarte con esta oración. No eres el mismo desde el primer día en que empezaste a conectarte y lo seguiste haciendo. Ya no eres el mismo. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, observe lo que dice este texto. Mire bien claro. ¿Serán hechas? No. Dice: son hechas nuevas. Es una realidad presente. Es una realidad que Dios nos cambia. El pasado ya no tiene autoridad sobre quien Cristo ya libertó. No la tiene. Número 2. La nueva vida en Cristo es una realidad, no una ilusión. Muchas veces nosotros como creyentes sentimos que la transformación no ocurrió porque todavía estamos enfrentando tentaciones, luchas o debilidades. Pero la presencia de una batalla no significa la ausencia de la transformación. No, señor. La nueva vida no depende de emociones, depende de la verdad de Dios. Y esta verdad a mí me encanta y yo la oro todas las mañanas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿qué ocurre con nosotros? Que como creyentes poseemos la vida de Cristo dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Una nueva identidad, nuevos deseos,
nuevo poder espiritual y nueva dirección. Empieza a ocurrir en nosotros un deseo por conocer más de Dios, un deseo por orar, un deseo por conocer su palabra, pueblo de Dios. La transformación comienza en nuestro espíritu y luego se manifiesta en nuestra conducta. En Efesios 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! La renovación de la mente es indispensable. Muchos viven derrotados porque siguen pensando como esclavos, aunque ya son hijos. No más. Usted es el hijo de Dios y vamos a portarnos como los hijos que somos en el nombre de Jesús. Número 3, el poder para cambiar viene de Dios. Repítase esto: yo no tengo poder para cambiarme, el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Nosotros fracasamos porque muchas veces estamos pensando en que yo cambio. No, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre Celestial, ayúdame, Padre de la Gloria, porque solo me es imposible, porque solo cometo más y más errores. Pero cuando el Señor está de nuestro lado, mira, hay cambios en nuestra vida tan lindos que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento Dios nos cambió. A mí eso me parece maravilloso. Nosotros empezamos a tratar con situaciones en nuestra vida y nos vamos dando cuenta que Dios... Hay cosas que nos van a doler, sí, que nos va a costar dejar, pero hay otras que, es el Señor trabajando con nosotros de una manera tan linda, tan distinta, en la que uno dice: ay, ven acá, me acabo de dar cuenta que cambié en esto, porque fue Dios quien lo hizo. Hay cosas que nos van a tomar procesos en nuestras vidas, ¿sí? Nos va a tocar procesos, va a ir más lento, pero recuerda esto: el único que tiene el poder para cambiarnos es Dios. Mire, ¿sabe qué ocurre con muchas personas? Yo esto lo he escuchado mucho en personas que consumen sustancias alucinógenas. No, yo cuando quiero dejo las drogas, dejo el alcohol. Con esa mentira, con esas palabras, no le están permitiendo al Espíritu Santo de Dios que los transforme. Y por periodos de tiempo les funciona. Pueden durar hasta 1 año sin consumir, pero luego vuelven y recaen. Porque fue un cambio tuyo en el que tú estabas demostrando tu orgullo, en el que tú estabas demostrando tu soberbia. Pero cuando tú y yo le permitimos a Dios que sea Él, nosotros no volvemos a hacer lo mismo. Mire, yo recuerdo que yo tenía un problema en mi vida y era que yo no le caía bien a la gente. Y casi que en todas partes yo terminaba generando rechazo. Y yo empecé a orarle a Dios por eso. Y en ese proceso me di cuenta que yo también rechazaba a la gente por lo que se me ocurriera en mi cabeza. Entonces, cuando tú rechazas, te van a rechazar. Obviamente eso viene de vuelta. Y empecé a decirle a Dios que yo necesitaba que Él me cambiara en ese aspecto. Y ocurrió algo. Y fue que, vuelvo y les digo, hay momentos que uno se da cuenta de que Dios lo está transformando en lo que uno le está pidiendo. Y ocurrió algo que estábamos organizando un evento y alguien dice... le dice a mi mamá: ay, tan agradable que es su hija Miriam. Y dice mi mamá: Miriam, no, Candy, porque mi mamá no se engaña con nosotros, mi mamá nos conoce muy bien. Me dijo: no, yo no las estoy confundiendo, Miriam. En ese preciso momento yo me di cuenta que había cambiado realmente. Yo no me había dado cuenta que ya no era esa persona que rechazaba y que me rechazaba, porque como les digo, esto viene de vuelta. Sí, en ese preciso momento. ¿Me ofendí con mi mamá? No, porque mi mamá lo conoce perfectamente. Mi mamá no se engaña con ninguno de sus hijos. Pero al punto que lo quiero llevar es cómo Dios empezó a transformarme sin que yo me diera cuenta de que ya había operado un cambio en mi vida. ¿Sí? Entonces, pídele al Señor que sea Él que te transforme. Dile: Señor, sé tú quien intervengas en mi vida. Yo no quiero vivir en la ilusión de la vieja naturaleza. Yo quiero vivir para Cristo. En Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Dios no solamente nos manda a cambiar, Él produce el poder para hacerlo. La palabra de Dios fortalece nuestra nueva identidad y debilita las mentiras del enemigo. Por eso es importante en todo proceso en nuestra vida, tanto espiritual como en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en donde quiera que nosotros nos estemos desarrollando, que nosotros le permitamos a Dios que cambie nuestra mente, Mire, le voy a contar algo. Yo tomo muchas mentorías en los temas que a mí me interesan. Y cuando tomo una mentoría, siempre el primer tema con el que se inician es el cambio de mentalidad. Y yo digo, de verdad que Dios no se equivoca. En lo que tú quieras en la vida necesitas cambiar tu mentalidad, la manera en la que estás pensando. Porque en la manera que tú y yo pensamos, dice Proverbio, actuamos. La manera en la que tú y yo pensamos, hablamos, declaramos de nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos esto en Romanos 12:2, que es un versículo que aquí lo repetimos todos los días. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Dile, Señor, yo necesito que mi mente sea transformada, yo necesito que mi mente sea cambiada, yo necesito realmente avanzar en mi vida. Y mientras uno no cambia la manera de pensar, pueblo, uno no avanza. Entonces, cuando nosotros le permitimos esto a Dios, nuestra mente se llena de la verdad divina y cambian nuestras decisiones, cambian nuestras actitudes, cambian nuestros hábitos y cambia nuestra manera de vivir. El creyente no pelea por obtener victoria, pelea desde la victoria que ya Cristo ganó por nosotros. Cristo nos hizo victoriosos. Y número 4, debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad. Sí, tenemos que dejar la ilusión del viejo hombre, de nuestra manera pasada de vivir, porque tenemos que empezar a caminar conforme a nuestra identidad. Miren, muchos cristianos siguen viviendo como si todavía estuvieran atados, cuando Dios ya nos dio la libertad. No podemos seguir actuando como el viejo hombre cuando Dios nos llamó a vivir una nueva vida, a ser nuevas criaturas en Él. En Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra conducta debe reflejar nuestra nueva posición espiritual. ¿Y cuál es nuestra nueva posición espiritual? Somos hijos de Dios, herederos del reino de Dios, templo del Espíritu Santo, personas redimidas y aceptadas por nuestro Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, dejamos de vivir en derrota y comenzamos a caminar en la autoridad espiritual. Ya no debemos decir, es que así soy yo, pastora. No, yo soy una nueva criatura, yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos, yo quiero ver que el pueblo lo anote, lo escriba ahí, diga, yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Yo no me mando, yo no me gobierno, a mí me manda el Espíritu Santo de Dios, a mí me gobierna el Espíritu Santo de Dios. Sí, hay que renunciar a esa vieja naturaleza de que yo hago lo que me da la gana y decir, yo soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ver ese pueblo que dice, soy dirigido por el Espíritu Santo de Dios, soy gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos, dígale, yo soy gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero ver ese pueblo. Declara fuertemente, Cristo vive en mí y me ha hecho nuevo. Soy nuevo en Jesús. Soy nuevo en Él. Y es que la vieja naturaleza es una ilusión para el creyente nacido de nuevo. Aunque el enemigo quiera recordarnos el pasado, Dios declara que hemos muerto con Cristo y que ahora nuestra vida está escondida en Él. Estamos, definidos por Cristo. Que Cristo no nos dice que nuestros errores nos definen. No.
No nos definen nuestros hábitos antiguos. No nos definen nuestras derrotas pasadas. Somos definidos por la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Suelta la culpa. A Satanás le encanta mantenernos en culpa. Dile, Señor, en esta hora yo estoy aquí porque recibo esa nueva naturaleza. La nueva creación no es una emoción, es una realidad espiritual poderosa. Dios ya hizo el milagro en nosotros. Ahora nos corresponde caminar diariamente conforme a esa verdad. Por eso, levantémonos en fe y con autoridad espiritual. Dejemos de vernos como esclavos y comencemos a vernos como hijos de Dios. La vieja naturaleza murió, Cristo vive en mí y su nueva vida no es una ilusión, sino una poderosa realidad eterna en nuestras vidas. Ora conmigo. Padre Celestial, te damos gracias porque en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas. Gracias porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y ahora tenemos una nueva vida llena de esperanza y de poder. Señor, rompe toda mentira que el enemigo quiera hacernos creer que seguimos siendo esclavos del pasado. Renueva nuestra mente con tu palabra. Ayúdanos a caminar conforme a nuestra nueva identidad, Padre Celestial. Danos fuerzas para abandonar hábitos antiguos, pensamientos negativos y toda actitud que no te agrade. Que podamos vivir cada día conscientes de que somos tus hijos, escogidos y amados. Espíritu Santo, produce en nosotros el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo, a vivir en victoria. Hoy declaramos por fe que la vieja naturaleza quedó atrás y que caminamos en la vida nueva que Jesucristo nos dio. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Dígalo.